Bendiciones a todos, damos gracias a Dios porque vamos a leer la palabra de Dios y es un privilegio que Dios nos da en este país todavía y muchos lugares no tienen este privilegio. Oramos por esos hermanos y hermanas alrededor del mundo que les gustaría poder leer la palabra también, que les pueda llegar en sus idiomas. Gracias también damos a Dios por ti y por todos los que están conectados para leer la palabra de Dios. Nos hemos propuesto leer toda la Biblia en un año. Este es el nivel de pre-kinder y lo estamos logrando. Hoy vamos a concluir el libro de Segunda de Reyes, otro libro más que completamos. Y de allí nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 9. Hoy vamos a ver el capítulo 23, 24 y 25 de Segunda de Reyes. Padre, gracias te doy por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder leer, Señor, y entender por medio de tu Espíritu Santo lo que tú pones, Señor, en ella para nuestras vidas, para que podamos crecer y ser, Señor, ese instrumento tuyo en este mundo. Gracias, Padre Santo, porque esta palabra se esparce alrededor del mundo y otros también llegan a conocerte como Señor y Salvador a través de tu palabra. Hay un gran avivamiento en cada hogar, en cada iglesia, en cada corazón, que es donde comienza. Gracias, Dios, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a dar inicio así a la lectura de hoy que nos toca para el día de hoy. Y qué bendición poder leer la palabra de Dios y contar contigo para que leamos juntos todo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Bien. Vamos a ver. No se oye esto. Gloria damos a Dios. Bueno, no quiere oírse esto. Bendito es el Señor. Gracias, Padre. ¿Todos listos? Vamos entonces a iniciar con la lectura de esta palabra del Señor. Capítulo 23 nos dice la palabra del Señor. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá. Este es el mismo hombre de Dios, Josías, en este reinado donde él está trayendo el pueblo a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Este rey encontraron la palabra perdida en la casa de Dios. Se hablaba de todo menos de la palabra de Dios en la casa de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros vemos que dijimos que es lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Se predica de toda clase de temas, pero no se lleva a la gente a meterse en la palabra de Dios. Y yo pido a todos los pastores, todos los líderes, si quieres ver un gran avivamiento en un corazón que ha aceptado a Jesús, ayudémosle a que lean la palabra de Dios, porque es lo que vamos a ver ahora en esta lectura. Bueno, dice ahora este rey Josías. Entonces el rey mandó reunir con él
a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. 2. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén. Y vemos aquí que entonces que el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá en Jerusalén. Los ancianos, los líderes, vamos a reunirlos a todos en Jerusalén. Y 2, subió el rey a la casa de Jehová. 3, con los varones de Judá. Y 4, con todos los moradores de Jerusalén. Todos los moradores de Jerusalén. Él está reuniendo los ancianos, los varones de Judá, los moradores de Jerusalén. Está llevando a cabo un movimiento para mover al pueblo a algo que hay en su corazón. Recordemos que de acuerdo al corazón del rey es que él va a movilizar a la gente. Uno, a buscar de Dios o a apartarse de Dios. Pero este rey, a ver cómo mueve al pueblo. Con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, reúne a todos. ¿Para qué? Y leyó, oyéndolo todos, ¿ok? Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Aquí. Él dice, este estilo de vida que se está llevando no es de acuerdo a la palabra de Dios. Él recibe sentencia de Dios de perdón. Pero él no le basta haber recibido perdón de parte de Dios. Él quiere que todos sus contemporáneos, ¿ves? Llamó a los ancianos, a todos los varones, llamó a todos los moradores de Jerusalén, llamó a todos los grandes, a todos los sacerdotes, a todos los profetas, llamó a todos los grandes, a todos los chicos, los pequeñitos, los niños tienen que oír la palabra de Dios, las mujeres tienen que oír la palabra de Dios, los hombres tienen que oír la palabra de Dios, todos que tengan que venir y que se reúnan aquí. Esos sacerdotes que están sirviendo de sacerdotes y no están leyendo la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. A esos profetas que están hablando que dice Dios y no conocen a Dios, no leen la palabra de Dios. ¿Ves? Es un avivamiento en lectura de la palabra de Dios que está moviendo Dios el corazón de este hombre. Se está inclinando a mover el corazón de cada uno a que también escuchen las buenas nuevas de la palabra que él había escuchado y que había recibido y que había impactado su vida. Eso es lo que está haciendo este rey. Dios permita que se levanten hombres y mujeres como líderes de naciones que tengan este deseo ferviente que tuvo Josías de recibir la palabra primeramente ellos y de ayudar a que todos los moradores, líderes, gobernantes de su país comiencen a oír lo que dice Dios para que lo puedan poner por práctica y que puedan escapar del terrible fin que les espera si no se arrepienten. Vemos aquí que este hombre de Dios los reúne y me gusta que dice chicos, más chicos hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón. Vamos a hacer pacto. Vamos a guardar la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos, sus ordenanzas con todo el corazón y con toda el alma. ¿Ves? Con todo el corazón y con toda el alma. No se sirve de labios ni por acá, sino de corazón y con la mente. Toda el alma, todo el ser de uno se sirve a Dios, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Dijo, así será, así lo haremos. So confirmaron. Y él comienza que una hora reforma. Él aquí dice. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. En el templo él comienza, saca, limpia la casa de Dios. Limpiemos el templo de Dios. Wow. Para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó en Jerusalén en el campo del Cedrón. O sea, sáquenlo y vamos a quemarlo. Y mira, y los quemó, ¿ok? De Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. O sea, lleven esas cenizas hasta Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso en Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. ¿So ven? Ejército de los cielos es todo eso, no solo las estrellas, a los signos de zodiaco que miran uno, que mira, ahí está el signo de en este mes, y está el otro signo, y está el otro signo, y así dice, quiten todo eso que habían metido de todo eso en la casa de Jehová. So, nosotros vemos que hay que corregir cuando se lee la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo se lee corrigiendo las cosas que están mal hechas en nuestras vidas. Y siguió diciendo, verso 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la ciudad de... hizo sacar también la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo. Mira, dice, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. So, él no quiso ni siquiera que eso lo quemaran en la tierra de Jerusalén,
ni tampoco que quedara ceniza de eso allí, porque la gente son tan idólatras que hasta eso adorarían, que es el polvo de eso quemado. So, sáquenlo fuera y esparzan el polvo, que no tengan dónde regresar a la idolatría. Wow, tremendo, tremendo ese avivamiento de este corazón de este líder. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Imagínate qué hacían. En la casa de Jehová había también lugares de prostitución idolátrica en la casa de Jehová. Oh, santo Dios. So, ese es en las iglesias donde hay un libertinaje. Y se sabe del libertinaje y se deja, y no solo eso, se practica también. Y Él quitó todo eso. Esto es contrario. Aquí la palabra de Dios nos dice que es los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sácame todo eso de la casa de Dios. Este es el templo de Dios. Saquemos todo eso de nuestro templo hoy día. Wow, tremendo. Y dice, idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. So, derribó todo eso. 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. So, eso también tenían y eran de Judá. Y por eso Dios dijo, los voy a deshacer. ¿Ve? Manasés hizo algo terrible en Judá. Y de Manasés, Amón su hijo, pero sale este Josías que hace esta obra extraordinaria. Y creo que es en Crónicas que vamos a ver también otra cosa, que este es el Josías que se iba a levantar a hacer la obra extraordinaria que Dios profetizó por medio de ese profeta, que se tenía que regresar por otro camino y no comer nada, y terminó comiendo. Bien, seguimos. 11. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán-Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Mira toda la cosa abominable que tenían en Jerusalén, en el templo de Dios, en la entrada de la puerta, en lugares de adoración. Y es donde tenemos que mirarnos. Somos hijos de Dios,
Pero qué tanta basura hay en nuestras vidas que cuando leemos la palabra de Dios ocurre en nosotros un sentir de lavarnos con lo que dice la palabra de Dios, quitando todo lo que es sucio para poder ser un templo digno de nuestro Dios. Y es lo que nos está mostrando, ¿verdad? Aquí todo lo que había. 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa. Manasés se encargó de llenar la casa de Dios de tanta abominación. ¡Wow! Y uno tiene que ver si uno está en esa condición de Manasés, de que este templo es de Dios y uno no le importa lo que hace con el templo de Dios. Mira toda clase de cosas yo veo ese de sábado, que no sé qué, un programa que se llama así, ustedes ya saben lo que significa el otro nombre, que enseña a tantas mujeres semidesnudas y todo, y enseñan otro programa aquí que dicen una de palabras obscenas y otra cosa que dicen, y uno se va metiendo todo eso, sí, eso está entrando a la cabeza, al alma de las personas, los corazones, y después, ay, yo no sé por qué, que no. Hay un pastor de una iglesia que es tremendo en su iglesia, y habla, y tú dices, wow, pero tan pronto baja, es puro relajo y pura palabra, y hasta dice palabras locas y oye música mundana y se pasa viendo película, viendo película. Y yo dije, wow, en la iglesia no pareciera que este fuera su estilo de vida, porque su manera de hablar son palabras como que sí, que el Señor y que venga y recibe y esto. Yo dije, pero ¿cómo es que esta es su vida? ¿Y cómo es que acá es otra cosa? A veces ya es profesional, ya uno se aprende como hermanos, ya uno se aprende los lenguajes. Amén, gloria a Dios, bendito, santo, aleluya, bendición, santo, santo, santo. O sea, uno ya se aprende todo eso, que hasta en su trabajo a veces está llamando a la gente hermano y pastor, y en la escuela está llamando al profesor pastor y hermano y amén en vez de decir sí, porque ya es algo que uno se aprende. Pero Dios requiere que lo que hagamos sea de corazón y que no nos llenemos de la basura que el mundo ofrece. Hay muchas cosas hermosas en el mundo que podemos disfrutar, que no es basura. Examinemos, porque aquí Él me está mostrando que leyó la palabra al grado de deshacer, de sacar toda la basura que había en la casa de Dios, que Manasés, por no tener en cuenta a Dios, metió en el templo de Dios. Y hoy día nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? 12. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea, ¿ok? No lo terminé, eso vamos a terminarlo. Que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, que se vaya toda esa basura. 13. Asimismo, profanó el lugar, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción,
los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y quemó ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Nosotros estamos viendo aquí que él lo que hizo fue un trabajo grandísimo de limpieza, que hizo a todo lo que, mira, todavía desde Salomón había quedado, y con todo y que se había dicho que en el tiempo de Ezequías había hecho una gran limpieza y había hecho tantas cosas para Dios, pero todavía quedaban cosas adentro en lugares escondidos que ahora Josías está quitando, que mira, era desde el tiempo de Salomón todavía que esto estaba allí. Tremendo. De Quemos, ídolo abominable de Moab, y ídolo abominable de los hijos de Amón. 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Eso fue lo que se profetizó, que iba a venir un Josías que iba a hacer todo esto. Y él está cumpliendo eso. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Israel había pasado que hizo esto, pero él está haciendo una limpieza total de todo, buscando, saliendo él, aplicando lo que dice la palabra de Dios, yendo a lugares donde otros no fueron y tocaron, que decía, hizo lo bueno, pero no quitó el lugar alto. Obedeció a hacer las cosas que Dios mandó, pero no hizo esto. Este está quitando todo, tanto de adentro de la casa de Dios como de sus alrededores y de los lugares altos que no se tocaba desde tiempos, desde Salomón, de Jeroboam. Él está arreglando lo que hay que arreglar y derribando lo que hay que derribar y tirando. Eso es lo que es un arrepentimiento de corazón. Uno quita, tira, destruye lo que no es de Dios. Hay gente que no tiran todo ese poco de licor y lo tienen de adorno, como en su casa, de, ay, mira, son los licores, pero yo no tomo ya, pero es de adorno. Todo el que verdaderamente se convierte, tira todo eso, es basura, porque va a llegar un día que uno va a morir y de todas formas no te lo vas a llevar contigo. ¿Por qué no hacer una demostración delante de Dios que de verdad yo aborrezco lo que Dios aborrece? Entonces, esto es verdaderamente cuando uno se convierte, uno tira lo que es todo del viejo hombre, y que puede ser tentación tanto para esa misma persona como para otros. Pero es porque lo ve como algo de valor y de mayor valor que obedecer a Dios. Y hay que tener cuidado. Bien, siguió él en este movimiento de avivamiento. Se dobló la página ahí. Bien, déjame buscarlo aquí porque se dobló la página.
Vemos entonces en el 16. Y volvió Osías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra que Jehová había profetizado, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. 17. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? ¿Qué monumento es este que veo? Está dando duro. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Tremendo, ¿no? Hay cosas arraigadas que nosotros tenemos que desarraigar de nuestras vidas que no agradan a Dios. Hay prácticas que los padres están haciendo con sus hijos que son contrarios a la voluntad de Dios, de lo que un padre y una madre debe procurar y hacer a sus hijos. Y hay que parar esas prácticas y hay que sacar esas raíces de maldad, de herencias heredadas, ¿verdad? Y cambiar eso, que nuestros hijos sean cuidados y sean de Dios, que no sean con padres malvados que muchas veces están haciéndole daño a sus hijos. Muchos padres que entregan a sus hijos al diablo también con sus prácticas. Tenemos que quitar esas cosas. Bien, no podemos seguir. Son cosas que él ve aquí que está sacando, que está quitando, que está tirando, que está haciendo cosas nuevas. ¿Por qué? Porque él leyó la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, ocurren cosas. ¿Por qué? Porque él leyó la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, ocurren cosas que solo Dios puede hacer por medio de tocar nuestros corazones a través de la palabra. Y así fueron preservados sus huesos. ¿Quiénes? Los huesos de este profeta que había profetizado todo esto que Osías estaba haciendo. Y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas, 19, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a
todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Él se encargó de salir no a una batalla por allá con otros reyes, sino a limpiar su casa, a limpiar su territorio que él tenía bajo su orden, bajo su gobierno, a procurar no solo el bien que Dios dijo que iba a venir sobre él en sus días y que el mal iba a venir después. Él dice, no, yo voy a ver cómo puedo procurar el bien. El cabello está en el ojo. Yo quiero ver cómo procuro el bien también para los que están debajo, ¿verdad? Siento un cabello aquí en el ojo y no lo veo. Bien, vemos que él está buscando el bien de lo que él está gobernando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si verdaderamente la palabra de Dios nos ha tocado. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua. No se había celebrado la Pascua. Haced la Pascua a Jehová nuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. ¿Cómo iban a hacer la Pascua? Ni sabían de la palabra de Dios de ordenarlo. Sí sabían, pero como que no se ponía en práctica lo que dice la palabra de Dios. Pero este rey hizo lo que Dios mostró. Si el rey lee la palabra de Dios, lo va a poner en práctica. Y él leyó y lo está poniendo en práctica. 22. Y la Pascua representa a Jesús. Llevando al pueblo a tener esa esperanza en Jesús que ha de venir. El Salvador que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 22. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en los tiempos de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. Él está haciendo algo que ni siquiera David hizo. 23. A los 18 años del rey Osías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. A los 18 años. Recuerden, él comenzó a reinar cuando tenía 8 años. Tremendo, tremendo. Era un joven con el celo de Dios. ¿Ves? Los niños y los jóvenes pueden tener el celo de Dios y hacerlo hasta mejor que personas adultas. Seguimos. A los 18, 24. Asimismo, barrió Josías. La Biblia lo dice bonito, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Yo cuando oigo esto siento que se me revuelca aquí adentro un fuego. Sonia, tú tienes que ir de iglesia en iglesia y ver que todos, ¿verdad?, nos despertemos a leer la palabra de Dios. 25. Pero hay que comenzar con su casa. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació
otro igual. Este sí se convirtió de corazón y movilizó que no solo que a él le va a ir bien, sino que al pueblo le vaya bien también, buscando y quitando lo que le era de tropiezo a su hermano, como leímos en Corintios, que si algo le es de tropiezo a ellos, bueno, a mí no me va a hacer ese tropiezo, sino a ellos. No, Él está procurando que también ellos experimenten la salvación. Él lo que hizo fue que memorizó la palabra de Dios y es lo que estamos viendo aquí. Lo tenía en su mente, lo tenía en su corazón. Me imagino que comenzó a hacer lo que dijo Deuteronomio, de comenzar a leerlo y memorizarlo y ponerlo en práctica. Por eso él se levantaba y hacía, y si veía algo fuera, quiten eso de ahí, barre eso de aquí, porque eso es contra lo que dice la palabra de Dios. Y así iba. Tenemos que seguir leyéndolo. No te sientas descalificado ni descalificada. Allí vamos en el nombre de Jesús y con la ayuda de Dios lo estamos logrando. 26. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Dios nos da tiempo, y hay un tiempo que ya no es de paz, sino de juicio. Estamos en tiempo de paz ahora mismo. Pongámonos en paz con Dios, porque vendrá un tiempo de juicio en que, aunque la gente haga lo que haga, Dios va a ejecutar juicio, porque es un Dios justo. Y Él puede ver el corazón de otros que vendrán después de Josías, que no será igual que el de Josías. Y sigue diciendo: los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. Esto es un algo. Y salió contra él el rey Osías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido a Josías. Este rey de Faraón salió contra de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates. ¿Qué tienes que ir, Josías, a ayudar a este de Asiria? Déjalo que entre ellos se peleen, ¿verdad? Pero Josías ahí se metió en una batalla equivocada. Tenemos que ver que aunque uno tenga a Dios, tema a Dios, haga todo lo que Dios ha dicho, tenemos que tener el cuidado de no meternos a pelear batallas equivocadas, que puede costar la vida. Él fue salvo de todas maneras, pero ahí fue muerto. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías,
y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. 32. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén. E impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y le cambió el nombre por el de Joaquín. Él se llamaba Eliaquim y Faraón le cambió el nombre a Joacim. Y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Lo que no le quieren dar a Dios, terminan dándole el doble al enemigo. Mejor es darle a Dios lo que es de Dios y obedecer a Dios, y es todo. 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Vemos aquí que este reinado tremendo, con Moisés salieron de Egipto, y ahora después de Osías viene Faraón, que como conquistó, mató al rey de Judá. Ahora él está gobernando sobre Jerusalén, porque el pueblo fue rebelde a Dios. Todo lo que Dios hizo, y para que el pueblo de nuevo quede bajo el yugo, por ahora, de Faraón, porque le tenían que dar tributo, le mandó a contar la ciudad, a ver el precio de cada tierra que Dios le dio a su pueblo, y de acuerdo al precio de la tierra que Dios les dio gratis, ahora ellos tenían que sacar ese valor de la tierra y dárselo a Faraón, lo cual significa que él se consideraba dueño de todo lo que él conquistó, que era del pueblo de Dios. Todo lo que viene por la desobediencia a Dios. 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió
contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas, tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que les destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Es que él se metió en la misma casa de Dios y ve todo lo que puso prostíbulo de lo metió dentro de la casa de Dios. En Crónica vamos a ver que este Manasés se arrepintió y todo, pero el juicio que trajo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Aquí es cuando Dios ya no perdona. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Vemos que ya Faraón pensaba, yo tengo a Israel de nuevo. No, el que los va a tener, que Dios va a hacer que lo tenga, es Babilonia. Y aquí entra en la escena Babilonia, que comienza a ejercer un dominio y a crear un gobierno donde él es el que gobierna sobre, se puede decir, todo el mundo de entonces. Verso 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses, solo 3 meses. El nombre de su madre fue Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre Joacim. Verso 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la ciudad fue sitiada. Rodearon la ciudad. Y ahora el verso 11. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. El mismo Nabucodonosor vino. Y vamos a ver después que Dios llama a Nabucodonosor que mi siervo Nabucodonosor. En este caso, el que está haciendo lo que yo he dicho. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí, es que Babilonia había mandado a ver todas estas cosas, ahora va a saquear. No tenemos que estar exhibiendo lo que Dios nos ha dado delante del enemigo. Eso es, vamos, cuando lleguemos a Proverbios. Eso dice, y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, porque le enseñaron dónde estaba eso, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón,
rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Esos fueron los únicos que dejaron. Asimismo llevó cautivo a Babilonia. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey y a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Eso da dolor, pero es por el pecado, ¿verdad? Y es lo que hace el pecado, lleva cautiva a la gente a tierras extrañas, lugares extraños que no es lo que Dios quería para ellos. Pero aún siendo Babilonia que los lleva, hay misericordia de Dios aquí, porque Faraón ya ven cómo les estaba haciendo, pero aquí hay misericordia de Dios aún yendo ellos a Babilonia. Y dice 16, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Siempre cambiaban nombre que le fuera algo que ese pueblo reconociera, o también de su Dios o cosas así. 18. De 21 años era Sedequías, que se llamaba Matanías, pero que le puso por nombre Sedequías, cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos que esta mujer no tuvo hijos que le salieron obedientes a Dios, sino contrarios a la voluntad de Dios, conforme a todo lo que había hecho Joacim. 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Bien, vamos al último capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 25. Aconteció en los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Vimos que fue Dios que dijo que ya llegó su hora, y vino Babilonia. Babilonia, el rey Nabucodonosor, es ahora mismo un instrumento en las manos de Dios para ejecutar lo que Dios ha dicho que va a hacer en contra de Jerusalén y de Judá. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Son 2 años sitiada la ciudad. A los 9 meses del 4º mes
prevaleció el hambre. 2 años sin poder meter comida ni hacer nada, comenzó a prevalecer el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó. Mira, no lo mató, lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. 6. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías, pero mira tú cómo lo hicieron, en presencia suya. Es un dolor, ¿verdad? Y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Eso fue algo cruel que hicieron, mas vemos que todo eso es consecuencia de sus caminos, que era maldad, ir en contra, o sea, hacer toda clase de maldad, muerte también, injusticia, y así cae él en lo que el hombre siembra, eso segará. Lo que el hombre siembra, eso segará. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año, dice, 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó, hasta la cosa aquí, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia. Da dolor esto, ¿verdad? Derribó los muros alrededor de Jerusalén. 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y a los que habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos a Nabuzaradán, capitán de la guardia. Los llevó cautivo Nabuzaradán, capitán de la guardia. A los pobres, ¿verdad?, les toca el trabajo duro. Y quedaron los caldeos, 13. Y Sonia, lee. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce
que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Cuánta gloria era cuando Salomón estaba construyendo todo esto, pero fíjese que todo lo que es de la tierra, todo llega a su fin. Hagamos tesoros en los cielos. Se lo llevaron el bronce a Babilonia. 14. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladoras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto. O sea, era mucho para pesarlo. Dice, la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. ¿Se recuerdan cuando estaban haciendo todo eso? Ahora lo están derribando, pero con cuidado para llevárselo a Babilonia. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. 19. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía en su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. 20. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra, y mataron a los líderes. Vamos a ver esto ahora. 22. Y el pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. 23. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Geladías,
vinieron a él en Mizpa Ismael, hijo de Netanías, Jonatán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita, y Ahazanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Ellos con los suyos. Ya se me va la lengua por otro lado, perdone. Y sigue, perdona Dios, ayúdame. Y, ok, ellos con los suyos. 24. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Natanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió. Hirieron a Gedalías, el que los babilónicos le habían puesto, los caldeos, el que el rey Nabucodonosor había asignado allí. Y murió. También a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Fueron, como quien dice, de Guatemala a Guatepeo. Perdónenme, los de Guatemala es un dicho que se dice, ¿verdad? Y dice que terminaron entonces, ¿dónde? En Egipto. De donde Dios los sacó, se fueron huyendo a Egipto en desobediencia a Dios, porque Dios les dijo: no regresen a Egipto. Y si Dios mandó fue a Babilonia, tenían que quedarse ahí con el de Babilonia. Y sigue ahora, dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. Él tuvo que, a los 37 años del cautiverio de Joaquín, 37 años ya han transcurrido y está en cautiverio Joaquín, el rey de Judá, en el mes 12º de los 27 días, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, este es otro rey de Babilonia que se levanta después de 37 años, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia. Y puso, dice, su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con el de Babilonia. Le dio un lugar exaltado a este judío. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada
su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Qué bonito cómo termina este libro, porque nos lleva a recordar que David, este es un descendiente de David. Y David hizo esto con Mefiboset. ¿Se recuerdan? Que él tuvo compasión de él y lo levantó a comer de su mesa, en su mesa todos los días de su vida. Y aquí este descendiente de David, se levanta un rey que le da un lugar y lo hace sentar a su mesa a comer todos los días de su vida, después que pasó tantos años preso, consecuencia de su maldad y la maldad de sus padres. Hagamos bien y esperemos en Dios, que Dios va a hacer también que otras personas tengan misericordia de nuestros hijos, de nuestra descendencia, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos rapidito al libro de... Así concluimos el libro de Segunda de Reyes. Y vamos a ir ahora a capítulo 7, al capítulo 9, perdona. Al capítulo 9 del libro de Primera de Corintios, para así concluir la lectura de este día. Le damos gracias a Dios por habernos dado la fuerza para ponernos al día con esta lectura aquí. No soy apóstol, comienza a decir Pablo al pueblo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Comienza a hacer preguntas y preguntas y preguntas, mostrando que él como apóstol tiene derechos también. 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí. Si otros no conocen de mí, ustedes deben saber de que ustedes son el sello de mi apostolado por el trabajo que él ha hecho entre ellos de apóstol. 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Eso, había gente que hoy miramos a Pablo y hay el gran Pablo, pero en ese tiempo no lo miraban así. Él sufría acusación, persecución. Vemos aquí, él entonces comienza. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? 1. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Está dando a entender que Pedro era casado y tenía a su esposa con él, y él ministraba, y pues a veces dejaba su casa como era con Jesús y ministraba, y ese era su derecho. Dice que los hermanos del Señor, hacen la distinción aquí, mostrando que María tuvo otros hijos que se conocían como los hermanos del Señor. Por nombre ya hemos visto cuando leímos los evangelios que eran 4 nombres de los hermanos,
y más de 2 mujeres sabemos que había que María tuvo. Sigue. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, nosotros sí tenemos que trabajar porque nadie nos mantiene, porque así los que le acusan, él está. Para los que le acusan, esta es su defensa, dice él. 7, otra pregunta. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? O sea, ¿quién puede dedicarse 100% a la obra y no comer porque no tiene entrada? Si se dedica 100% a la obra, era comer de la obra. Pero dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Todos los soldados de los diferentes países reciben un salario y también reciben comida. Ahí tienen que ver que coman, tener su mochila con la comida y todo eso. ¿Quién fue soldado a su propia expensa o le dan dinero para comida también? Sigue haciendo preguntas. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? O sea, si yo estoy sembrando una viña, es para también recibir beneficio de los frutos que estoy sembrando. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? O sea, si tengo rebaños, voy a tomar de la leche del rebaño. Digo esto solo como hombre. O sea, es solo mi argumento como hombre que les estoy diciendo que esto es para los que me acusan. Esto es solo como hombre que lo estoy diciendo. O dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? La ley. Él siempre se va a que el Antiguo Testamento, porque es lo que se usaba como el texto para enseñar todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? No dice esto también la ley. Él usaba el Pentateuco, usaba los profetas. No dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, ¿ok? Cuando él habla de la ley, recordemos que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Cuando habla de los profetas, es todos los otros 34 libros. En total, muchas veces se le decía la ley también a toda la palabra, pero específicamente son esos. Cuando dice ahora la ley de Moisés, son el Pentateuco, esos 5 primeros libros. Y dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros, los hombres? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa. ¿Es gran cosa? Es una pregunta. ¿Es gran cosa si segamos de vosotros lo material? ¿Cuál es más valioso?
lo espiritual o lo material que cegamos de vosotros? Esa es la pregunta que está haciendo. Si nosotros estamos cegando lo espiritual, que es para vida eterna y que es de gran valor para que las personas escapen de la eternidad de infierno a moverse a la eternidad de bendición y de vida eterna, él pregunta, ¿verdad? Dice, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material. So, uno cuando hace la obra de Dios está sembrando lo eterno en los corazones. Lo eterno sembramos cuando damos la palabra de Dios a una persona. Sembrando lo eterno. Wow, esto es una expresión tremenda. Y dice, es gran cosa si cegaremos de vosotros lo material, lo pasajero, lo que es vano, las cositas. Es gran cosa en comparación cuando tenemos una visión real del valor de lo espiritual. Y sigue diciendo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea que ellos eran injustos con Pablo y con Bernabé. Trataban mejor y daban sus bienes y ayuda económica acá, allá a otros, pero con ellos trabajaban por lo suyo, porque la gente en Corinto eran carnales y duras. Sigue diciendo aquí, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho. Es un derecho que Dios les ha dado a ellos, de que ellos podían casarse, tener su mujer, ellos podían disfrutar de los frutos del trabajo que ellos están haciendo espiritual, disfrutar de las cosas materiales que deben recibir. Ellos tienen derecho de comer y de beber y de descansar, pero no han usado de su derecho para no poner, dice, tropiezo a ninguno de los débiles que ven y creen que eso no es derecho que ellos tienen. Esto fue una vida sacrificada que pasó Pablo. Bendito sea el Señor. Pero no hemos usado de este derecho. Pastores, pastoras que trabajan para la obra de Dios, es un derecho que Dios les ha dado. Yo sé que muchos a veces tienen vergüenza de usar su derecho, porque hay gente que son así carnales en las iglesias, que necesitan crecer y conocer la palabra de Dios. Pero muchos se sacrifican. Me acuerdo ese pastor que se quitó la vida, que trabajó tan duro, pero la gente siempre criticando a los siervos de Dios. Y él optó por suicidarse. Eso sí me molestó en parte. Yo digo, ¿cómo no supe antes de que él quería suicidarse para hablar con él, verdad? Ayudarlo. Tenemos que ayudarnos. Tú ves a un pastor, uno que hace la obra pasando por dificultad. Tenemos que ayudarnos, no señalarnos el uno al otro, sino ayudarnos. Y sí me dolió eso, porque es lo que tenemos que hacer, ayudarnos los unos a los otros, porque es un soldado menos en el campo de batalla. Tenemos que tener muchos para salvar más gente. Y dice la palabra del Señor, pero no hemos usado de este derecho.
sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Gente que por no dar o porque sabe que debe dar, se apartan de Dios, quedan en el infierno. Vimos el Antiguo Testamento delante, acabamos de ver reyes, tenían que darle a la fuerza a Faraón. Se fueron huyendo allá ahora a Egipto, van a quedar como esclavos. Peor les fue. Entonces dice, por no poner ningún obstáculo al Evangelio, nosotros soportamos necesidad. ¿Ves? So, yo en esto les digo que yo soy de ese tipo de persona aquí, que sé que tengo derechos, pero Dios me ha dado habilidad para negocios, ¿ves? Inventar negocios y negocios productivos. No me he metido a desarrollarlos a su potencial, pero antes de aceptar a Jesús, nosotros teníamos nuestro propio negocio y nos iba súper bien. Bendito. Era un almacén que se llenaba los lunes de mercancía y cuando yo hacía todo también y mi esposo. Y ya el sábado la tienda estaba vacía porque la gente venía a comprar a montón porque era Dios que daba la gracia al lugar. El almacén se llamaba Aleluya. Creaciones, floristería y creaciones Aleluya. Y Dios lo bendecía, hacíamos cosas que nadie había hecho. Inventos sacaba. Y había gente que copiaba lo que hacíamos, copycatters, ¿verdad? Siempre copiones, pero el de nosotros era más bonito porque era original. So, Dios me ha dado y nos ha dado habilidad para hacer riquezas. No nos hemos dedicado a las riquezas. Estamos en una riqueza mayor que es transmitir la palabra de Dios, pero sabemos hacer riquezas. Y es lo que Pablo está mostrando aquí, que en ocasiones cuando había gente dura de corazón, porque no conocen a Dios, no conocen el beneficio de ayudar a los siervos de Dios, él con sus manos trabajaba, usando ese don que vamos a ver en Crónicas, que Dios ha dado a todos nosotros, de hacer riquezas, pero que pues no nos dedicamos a veces a ello. Pero él dice, sino que lo soportamos todo por no poner ningún tropiezo al Evangelio de Cristo. Nadie puede poner de que, bueno, yo no voy porque ahí piden mucho dinero. Nada de mucho dinero con lo que uno gasta en otros lugares. A veces la mesera, uno se siente, no hay que darle su buen tip porque es buena esto. Y es más que se da en muchos tips que lo que uno da de ofrenda a veces en una iglesia. So, dice 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Eso es la ley. ¿Ves? Es lo que está diciendo. Son muchas enseñanzas del Nuevo Testamento. Todavía Pablo usa el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, así también ordenó quien el Señor a los que anuncian el Evangelio. O sea, en los Evangelios el Señor Jesús también enseñó esto y dice,
a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Él les dio, cuando vayan, no tomen cansado, no tomen nada. Donde ustedes van, que allí se ocupen de ustedes. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que ver que Pablo hace una referencia del Antiguo Testamento, la ley, y luego se va al Nuevo Testamento, que son los evangelios, y dice lo que enseñó Jesús. Tenemos que tener esto bien claro, de lo que enseñó la ley y de lo que enseñó Jesús. Porque vamos acercándonos a un capítulo que, bendito sea el Señor. 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo no me estoy aprovechando de los derechos que tengo, oh Santo Dios, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. ¿Okay? So, es como cuando hablo de diezmar y eso, yo no estoy hablando porque yo recibo diezmos, sino porque es lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y lo leímos en el Nuevo Testamento, que Jesús dijo, esto deberías hacer, justicia, misericordia y el otro, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Ellos diezmaban de todo lo que recibían. Entonces Jesús lo enseñó en el Nuevo Testamento. Seguimos. Y él aquí es lo que hace esa referencia también en el 14, que Jesús lo enseñó, que hay que darle a los que anuncian el evangelio ahora, que vivan del evangelio. Se les sustenta su casa, se les sustenta para ropa, se les sustenta para alimento y sustenta su familia. Eso lo dice la palabra de Dios. Dice, yo no estoy hablando esto, pero yo de nada de esto me he aprovechado, no he podido aprovechar ni me he aprovechado de nada de esto del cual tengo derecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Y cuando dice morir, prefiero morir de hambre, que es lo que ustedes harían porque no han dado nada para ayudarme en el ministerio que estoy llevando, está diciendo ahí Pablo. Prefiero morir del hambre con ustedes, Corintios, antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Verdad? Y sigue diciendo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Es una necesidad dentro de mí, impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Verdad? 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. ¿Okay? So, el evangelio, para ser recompensado, se debe anunciar de buena voluntad, algo voluntarioso y no obligatorio. Y dice, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. O sea, solo estoy haciendo lo que me mandaron a hacer, solo estoy haciendo lo que sé que tengo que hacer. Ahí es donde nos muestra, cuando sea el tiempo de recompensas, hacer las obras de oro, de plata, de piedras preciosas. Es cuando lo que estoy haciendo
es impuesta necesidad que yo tengo esa necesidad dentro de mí de hacerlo, y cuando lo hago de buena voluntad. Eso es hacerlo de oro, de plata o de piedras preciosas que va a permanecer. Pero cuando lo hago de mala voluntad, eso es madera, heno o hojarasca, ¿verdad? Que se quema. Oh, santo Dios. 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón de todo este trabajo sacrificado que estoy haciendo? Dice Pablo. Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. No estoy cobrando por hacer lo que estoy haciendo, dice Pablo, de presentar el evangelio. Lo estoy haciendo gratuitamente. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y es importante recordar esto aquí, porque esto es una revelación de cosas que cuando Él lo diga después, vamos a regresar aquí a este capítulo 9, que estamos viendo que Él está revelando que Él se ha hecho como sujeto a la ley, aunque no está sujeto a la ley. Nosotros no estamos sujetos a la ley, sino a lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Y hay muchos ministros y lugares que quieren tener a la gente sujetas a la ley. Y aquí vamos a ver un caso también. Varios casos. Y sigue diciendo, para ganar, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, ¿okay? Como si yo estuviera sin ley, ¿ok? Ahora, cuando habla de sin ley, dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Ya no está bajo la ley de lo que es los rudimentos y todo eso, que guardar el día y de lavarse la mano y de todas esas tradiciones que se tenía que hacer antes de Cristo. Pero aunque no está bajo esas leyes para hacer eso, para ser salvo, ahora está bajo la ley de Cristo, de obedecer a lo que Cristo ha enviado. En Cristo tiene una ley, que no es la ley del legalismo de las obras, sino que es la ley de la libertad que tenemos en Jesús por la fe, que nos lleva a hacer las obras que Jesús espera que nosotros hagamos y que lo ha puesto por una ley. Si me amas, mis palabras guardarás, mis mandamientos guardarás, mi ley, la ley de Jesús.
Él está hablando aquí de esa ley para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débiles a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto, pero no dice me he hecho a los borrachos para ganar a los borrachos, no me he hecho al pecado, sino él está hablando de principios de creencia. Que algunos ya comienzan, ay, yo me he ido borracho para ganar a los borrachos. No. Seguimos. Para que de todos modos salve a algunos. 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? En el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Luego dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Tenemos que correr para obtener el premio, es lo que está diciendo. Y el que obtiene el premio, ese es el que hizo más esfuerzo de llegar a la meta que Dios tiene para su vida, porque Dios a cada uno nos dio un talento. Y el que le dio 5 corrió, y cuando vino el Señor, él estaba en la meta con 10. El que le dio 2, el que le dio 3 corrió, y él estaba en la meta. Y el que le dio 1 se quedó estancado y lo escondió. No llegó a la meta. Cada uno tiene una meta que llegar, pero dice, corre con la intensidad de ser el mejor en la meta que estamos corriendo de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Y sigue diciendo, solo uno, ¿verdad?, recibe el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un premio de parte de Dios para todos los que estamos corriendo esta carrera. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, ¿verdad? Gente que toda su vida es la olimpiada y practicar para la olimpiada. Toda su vida es pelear y terminar que perdió la memoria y todo destruido. Toda su vida es el básquetbol, el voleibol y todo, y no tiene nada que ver con Dios. Esa es su vida y ser secular. Toda su vida es el deporte, toda su vida son los animales, cuidar de los animales, y toda su vida ese es su deporte, eso es lo que corre, eso es lo que busca. Han inventado sus propias carreras y están corriendo sus propias carreras. Pero dice, es un premio corruptible, es algo que se corrompe, es algo pasajero, es algo vano. No es eterno, en otras palabras. Es corruptible, no es eterno. Pero nosotros, dice, los que corremos haciendo lo que dice Dios, lo que nos ha creado para hacer en Cristo, porque si no estamos en Cristo, estamos corriendo para una corona corruptible, algo pasajero. Dice, pero nosotros corremos, en otras palabras, pero nosotros una incorruptible. 26. Así que yo, este es importante, así que yo de esta manera corro. Va a dar el secreto de cómo corre. De esta manera corro. No como
a la aventura. Yo no vivo por vivir, en otras palabras está diciendo. Yo no hago las cosas a la aventura como cae, queda y bueno, ya así quedó, pues ya quedó así. Yo no hago eso, dice Pablo. Yo no corro como a la aventura. De esta manera peleo. Él pelea, combate, da duro los golpes. Yo de esta manera peleo, no como quien golpea el viento. Ok, no como el que golpea el viento, el aire, no como el que golpea el aire. 27, sino que golpeo ¿qué? Mi cuerpo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. So, está mostrando que él corre de esta manera, no como a la aventura, como cae queda, y él pelea no como tirándole al viento, sino que tiene metas claras a lo que está haciendo, tiene puntos claros que él está tirándole a esto, a esto. Voy a ir a Corinto, voy a ir a Éfeso, voy a aquí. Él está tirando a cosas claras y es lo que nosotros tenemos que poner, cosas claras que voy a lograr, que Dios ha puesto en mi corazón para que yo logre. No, bueno, yo voy a ganar almas y voy a ganar almas y voy a hacer algo para Dios, voy a hacer algo para Dios y es golpear al viento, a ver cuándo yo un día antes de, yo lo voy a, eso no es, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que correr. Él está dando su secreto de cómo él corre, no a la aventura como cae queda. Tiene estrategias, tiene planes de dónde va a ir, hizo su mapa de qué lugar va a ir. Ahora vamos a regresar y vamos a supervisar que todo va bien. Él está haciendo una estrategia para llevar a cabo un trabajo espiritual y quiere darnos esa estrategia para que nosotros también hagamos planes, pero el plan después lleva estrategia y después de estrategia lleva acción. Y sigue y dice ahora, sino que golpeo mi cuerpo. Mi cuerpo cuando quiere ir a hacer otra cosa no lo dejo, lo está crucificado. Y lo pongo a servidumbre, que sean miembros para Dios. Para Dios es este cuerpo que yo lo pongo en servidumbre. No puede hacer lo que el hombre viejo quería, sino que se sujeta a Cristo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, la gente me ha visto leyendo la palabra y yo misma no lo leo, o lo leo y yo misma no lo hago, dice, habiendo sido yo heraldo, el que ha ayudado a muchos a ser salvo, a reconciliar su familia, a llevar adelante el ministerio, que yo estoy ayudando a tantos y yo misma qué, y mi casa qué. Nosotros, dice, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo, heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Porque uno dice una cosa y hace otra. Tenemos que lo que decimos hacer. Bien, llegamos entonces al final del día de hoy. Gracias por estar ahí. Esto fue un récord y lo logramos de ponernos al día. Gracias a ustedes porque sé que salí a tal hora y después salí de nuevo el mismo día a tal hora y el mismo día a tal hora. Pero ahora ya estamos al día. Ya puede ser una vez de nuevo al día y procurar que sea más temprano para que nos podamos ir a dormir más temprano.
Que el Señor les bendiga y le doy gracias a Dios porque han estado ahí y también por la fuerza que me ha dado para completar esto y que Dios les bendiga. Gracias, ahí está Rosario, Dios te bendiga, Esmeralda, Verónica, Dios te bendiga, la pastora Silvia, está Gina, Dios te bendiga, y está Andrea, que Dios los bendiga. Que yo vi que estaban allí en las otras también. Bendición y gracias por su apoyo. Muchas gracias y sigamos haciendo esta obra. ¿Ven? Adelante en Cristo.